hay un tema que preocupó también y creemos que estuvo en la agenda política hasta que cambió rápidamente y hoy más que nunca es una preocupación, la carretera central, ¿no? En la carretera central hay dos argumentos básicamente para promover la construcción de una nueva vía que conecte la capital con el centro del país, la costa del país con el centro andino del país. ¿Qué tendríamos que decir, Lore? Se hablaba de que la carretera central estaba colapsada y era una obra que ya va a cumplir su centenario de vida. 100 años tienes que hacer una nueva carretera. Y dos, los riesgos de potenciales accidentes, la alta siniestrabilidad de la carretera central, el alto número de vidas humanas perdidas por una infraestructura vial que no da para más, ayer tuvo un capítulo lamentable, ¿no? Más de 10 personas fallecidas en este accidente que involucra un colectivo, que involucra una forma de hacer transporte legalizada por los congresos que han pasado, legalizada la manera de trasladarse interprovincialmente a través de colectivos. ¿Qué ocurre con los colectiveros? Se ha dicho que son grandes infractores. Primero, no tienen las medidas de seguridad necesarias, van a velocidades que no pueden ser controladas porque no todos tienen un dispositivo de monitoreo GPS de velocidad, como sí ocurre con los buses. Y tercero, muchas veces captados saltándose los peajes. O sea, tienes aquí un servicio de transporte público interprovincial que es el colectivo, que es un servicio que lamentablemente vuelve a enlutar al país. Vamos a escuchar la declaración de los familiares, porque todavía no han encontrado a pasajeros de este colectivo que terminó cayendo al río. Familiares hablan de ese drama, de que todavía no encuentro a mi hermano, nos dice un pasajero, que además comentó que estos colectivos operan desde muy temprano, desde la madrugada, o sea, hasta el horario es peligroso, ¿entiendes? Conducen desde muy temprano para poder llegar pronto a la capital o en todo caso salir de la capital y llegar hasta el centro del país. Vamos a escuchar este testimonio de familiares y después recordamos algo de este servicio, colectiveros que nuevamente están en el ojo de la tormenta. De mi hermano, que está desaparecido, ¿no? Y también tengo dos familiares que están allá en el morgue y también que esperando la identificación, que todavía no están identificados. Todavía no encuentran ninguna noticia de él. No la encontramos, ¿no? Pensaba encontrarlo así en el hospital, pero esa esperanza teníamos, pero lastimosamente ya nos han dado ese resultado del hospital y no está ahí. Acá vemos muchos familiares quienes están preocupados por la búsqueda de sus familiares. El día de hoy no tienen aún ninguna novedad. Se esperan novedades de por lo menos 6 personas aún desaparecidas en este trágico accidente. Cuando hablamos de colectivos, hablamos de minivans, de vehículos que siguen siendo livianos, pero tienen espacio para unas 8, 9, 10 personas. Pero también hablamos de camionetas. Un servicio que te digo, Lore, la política se encargó de decir es legal hacer colectivos entre provincias, pero nadie regula este servicio. Esto pasa no solo en Carretera Central, pasa en la Panamericana Sur, pasa entre Arequipa y Puno, pasa entre Piura y Chiclayo. Es un gran espacio de informalidad y poco apego a la ley. Es un problema porque tienes que repensar. Primero que tienes la inseguridad absoluta de un vehículo que no está preparado realmente para llevar pasajeros de esa manera, con ninguna seguridad, sin ninguna... No necesariamente garantizas cinturones, no garantizas que la persona que maneje tenga algo más que solo un brevete que podríamos tener tú o yo, ese brevete de persona particular. No es lo mismo manejar un auto o una camioneta que manejar una Custer, que manejar una combi. Solo el tamaño, las dimensiones ya deberían hacer que la persona necesite otro tipo de brevete, otro tipo de preparación. Ese auto no puede tener un SOAT particular. Tiene que tener un SOAT entendiendo que lleva pasajeros. Exacto. Tendría Control de velocidad, Lore. Control de velocidad, el tacómetro creo que se llama. Tendría que tener, para mí, todo transporte público, no solamente el SOAT, sino un seguro para terceros. No adelantar. Un seguro real. Y estos se van
tienen que irse un vehículo que te adelanta, un vehículo que se graba además así tan rápido y furioso, tan orgulloso de ser un evasor de las normas de tránsito, debería irse al depósito. Sí. Y esa licencia cancelada de por vida, porque eres una persona sin criterio. Si tú crees que puedes ir por la carretera central así, no hay examen que te salve, no hay tope que te salve. Claramente eres una persona que no está apta para conducir. Lore, de hecho, Internet está inundado de imágenes de colectiveros jugando con la vida de sus pasajeros. Muchos de estos videos empiezan como grabando una falta de tránsito, un adelantar en doble vía, en doble línea, por ejemplo, y terminan grabando accidentes. Mira estos últimos choques donde incluso los conductores le reclaman a los colectiveros: oye, estabas manejando como loco, ibas muy rápido. Vamos a ver estos accidentes que marcan un poco los antecedentes del servicio de colectivo implicado totalmente en este lamentable accidente en Guarochirí. Vamos a ver entonces estos colectivos detrás de algunos accidentes recientes. Mano. ¿Y el chofer del otro? Causa, venías corriendo como loco, mano. Como loco venías corriendo. Sacaron la mano, ¿verdad que venía corriendo como loco, causa? Si tú lo has dejado pasar, lo hemos dejado pasar, para que... Pasando loco. Está pasando dudando, se va. Recién ha pasado el cholo adelante. Que dejan personas con lesiones, accidentes que son producto de un servicio informal que lamentablemente cubre una necesidad, Lore. Y aquí hay que entender que cuando hablamos de informalidad no pretendemos satanizar la informalidad, sino denunciar el estado de las cosas. El estado de las cosas es que necesitas cubrir esa demanda con servicios de calidad. Los peruanos se mueren año tras año en las carreteras y eso está remendado por la política, porque la política autoriza este tipo de servicios sabiendo que hay una alta tasa de letalidad, sabiendo que no se tributa, sabiendo que se trabaja en una completa informalidad e ilegalidad. Este es solo un lado de los colectiveros y su forma de trabajar. Hace algunos meses captamos, y de hecho se hizo un reportaje interesante sobre cómo se pasaban el peaje, cómo burlaban a la autoridad. O sea, ya no solo ofrecen un servicio peligroso, lamentablemente necesario, porque los pasajeros necesitan movilizarse, sino que también defraudan al Estado, se pasan sin pagar el peaje. Mira. Ya, sigue el 2x1, ¿ah? Aprovecha, aprovecha. Bajas tu luna y sacas tu brazo y le dices, por la... Esta es la forma en cómo los colectiveros informales se burlan de la ley en redes sociales al evitar pagar peajes en la carretera central. Una temeraria acción que el equipo multiplataforma de Latina Noticias destapa hoy y que, de acuerdo con fuentes consultadas, repiten unos 100 vehículos al día solo en el peaje de Corcona. Empezó la promoción, ¿ah? El 3x1, Mishki, Mishki, ya se viene la promoción 4x1. Atentos, atentos. Increíblemente, en las imágenes que comparten en las principales redes sociales, los irresponsables conductores alardean de ese mal accionar, burlándose incluso de las autoridades. Pero eso no es todo. Latina Noticias accedió a imágenes que revelan cómo los conductores de colectivos informales graban sus hazañas y las muestran como si se tratara de un logro, jugando con sus vidas y las de sus pasajeros. En uno de los tantos viajes también casi tuve un accidente con un taxi. Bien, ahora, Lore, te quiero mostrar otras imágenes. La actitud temeraria de colectiveros en una carretera central que no da para más, en una vía importante colapsada ya. Mira eso. Mira esa forma de adelantar en doble línea. Esto es una infracción, en curva, sin una visión clara de quién puede venir
delante. Y yo te hablaba de minivans, de camionetas, también son autos los que Por prestan supuesto, servicio. claro. Cualquier tipo de vehículo puede ser colectivo y son un peligro, pero nadie los fiscaliza. Uno se pregunta, ¿dónde está la policía de carreteras? ¿Dónde está Sutran? ¿Dónde realmente están esas multas, esas cobranzas coactivas que permitan que esos vehículos salgan de circulación, vayan al depósito y se cancelen esas licencias? El sistema de puntos ya quedó, creo, en desuso, es un saludo a la bandera, no sirve para nada, porque la gente maneja como quiere. ¿Cuándo nos vamos a poner a pensar, las autoridades encargadas, decir, oye, sigue teniendo sentido en un país donde tenemos un tráfico horrible, donde manejamos tan mal, donde los accidentes de tránsito son tantos, con víctimas mortales además? ¿Tiene sentido que le digamos a la gente, saca tu brevete solo sabiendo manejar en un circuito cerrado? ¿No tenemos que pensar de repente que tiene que ser otro tipo de examen y que tiene que ser más acotado? Si tú vas a manejar mecánico, es un examen, si es un brevete, automático es otro brevete, si vas a manejar cúster, si vas a manejar según las dimensiones de tu vehículo, más allá de la cantidad de ruedas, Según tienes la que hacer, responsabilidad que tengas, por ¿no? Como supuesto, conductor. si vas a llevar pasajeros, tienes que tener otro tipo de brevete. Tenemos que empezar a pensar en la realidad, porque las cifras te están diciendo que demasiada gente tiene brevete y sin embargo causa accidentes mortales. Sí, Lore, este es un ejemplo y esta es una historia que nos muestra el estado actual del país, porque tienes un problema inmediato como la necesidad de los ciudadanos de trasladarse en una carretera donde se ofrece un servicio malo, un servicio peligroso, un servicio que no tiene ni una regulación clara de precios, que no tiene, Claro. si quieres, la intervención del Estado para definir, oye, no sé, condiciones mínimas de que el servicio se preste en buena calidad, porque estas autoridades directamente tienen poco o nada de capacidad fiscalizadora sobre los colectiveros informales, sino que tienes un problema raíz y es un problema de una carretera que no te aguanta más vehículos, no te aguanta más viajes. Y allí el problema es que los gobiernos no se ponen de acuerdo de cómo sacar adelante una nueva carretera, cómo construir una carretera que en otros países se construye en un año. En el Perú te puede tomar 5 años solo definir el modelo. Pero luego dijiste que no. ¿En qué quedó? Porque Se eran los retrocedió, franceses, no eran. Se retrocedió, se resolvió el contrato con los franceses. Ahora el presidente Balcázar parece Dijo que va a dar salir, un paso ¿no? adelante y dice, vamos a dar presupuesto, 600 millones, pero no te precisa si se hará la obra con los franceses o no. En medio tienes a una ministra que en un primer momento, la ministra Denise Miralles dijo, no me gusta este formato para construir la nueva carretera central, no asegura quién va a operarla y quién va a mantenerla, y después cuando la ministra la pasaron de premier, ya la tienes diciendo, bueno, vamos a dar el presupuesto para hacer como el presidente Balcázar dice. Entonces tienes un problema que es muertes en la carretera central asociado directamente a otro problema que es no podemos construir una carretera como país. La política no da la talla para esos proyectos ambiciosos. Pasan 5 años, viene un gobierno dice A, viene otro gobierno dice B y al final el ciudadano no tiene una infraestructura vial segura para trasladarse al centro del país, para hacer la ruta histórica Lima-La Oroya, que ya claramente está colapsada. Entonces tienes problemas a diferentes niveles en un mismo espacio, ¿no? En el corto plazo, justicia para esas familias, los responsables que paguen por esa situación. En el mediano plazo, fiscaliza la carretera central, fiscaliza a los colectiveros y en el largo plazo, entrégale al país una nueva carretera, entrégale al país una infraestructura de alta montaña decente, viable y que se haga sin corrupción, ¿no? Ahí tienes una agenda en corto, mediano y largo plazo, pero vamos a ver si los políticos le prestan atención.